¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien, paz y bien y bienvenidos a un video más. Justamente como habrán notado en la descripción del video o en el título del mismo, hoy hablaré de ese pequeño conflicto, ese pequeño incidente que se relaciona con la aparente o mal vista rebeldía de San Pablo contra Pedro, ¿no? Muchas veces nuestros hermanos separados y a veces algunas corrientes cismáticas o comunidades cristianas cismáticas incluso autodenominándose católicos, o que mantienen la fe verdadera, utilizan el siguiente texto para justificar que no es necesario estar en comunión con el Papa, para justificar que no es cierto que San Pedro tiene la primacía y la autoridad en la iglesia, y piensan que la autoridad de la iglesia o la jerarquía de la iglesia es con un espíritu autoritario y no comunicativo y no en comunidad y no ligado al tema del amor, el afecto y la corrección fraterna, que es lo que nos invita también el Señor Jesucristo en muchas ocasiones. Y vamos a leer el contexto justamente que vamos a encontrar en Gálatas, el conflicto entre Pablo y Pedro. Yo les invito a que puedan buscar el capítulo 2 de Gálatas, pero antes de iniciar con el texto en sí, quiero invitarles a leer unos versículos anteriores. Van a buscar Gálatas capítulo 2 desde el versículo 9 hacia adelante. ¿Por qué es importante leer para mí desde el versículo 9? Incluso si quieren mucho antes, vamos a leer, si gustan, desde el 6 para que se entienda aún más el contexto. En cuanto a los dirigentes de más consideración, los que hayan sido antes ya no importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendado la evangelización de los pueblos paganos. Lo mismo que a Pedro le había sido encargado la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, a mí también el apóstol de los paganos. Empieza el versículo 9. Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan reconocieron, los tres apóstoles, los tres que son parte de esa base institucional de la iglesia, reconocen la gracia que Dios me ha concedido. Es decir, que Pablo, que no es parte de los 12 apóstoles, sino que está sometido a la voluntad y a la dirección y a la orientación de esta base de la iglesia, le es importante, le es importante que Cefas, Santiago y Juan reconocieran que está la gracia de Dios que le han concedido a él por ser apóstol de los paganos. Apóstol de los paganos en el sentido de tener esa misión de aquella persona que va a evangelizar, no en el sentido en que está a la misma altura que Pedro o alguno de estos apóstoles ya mencionados. Continúa el texto. Estos hombres, es decir, Santiago, Cefas y Juan, que son considerados pilares de la iglesia. Entonces, para Pedro es importante que el lector, y también bajo su experiencia personal, los pilares de la iglesia, es decir, que hay una jerarquía, hay una orden, hay una orientación, Cefas, Santiago y Juan, ¿no? Que son los pilares de la iglesia, nos estrecharon a mí la mano y a Bernabé en señal de comunión. Si es que Santiago, Cefas y Juan no reconocían esto y no lo ayudaban, y por ser pilares de la iglesia, pues Pablo iba a estar fuera de esa comunión eclesial. Pero Pablo reconoce que es necesario estar en comunión y reconocen que son pilares de la iglesia Cefas, Santiago y Juan. Dice el texto:
en señal de comunión. Nosotros nos dirigíamos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos que los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual lo hemos tenido en cuidado de cumplir. Y aquí empieza el texto que ellos infieren para empezar a justificar cisma, empiezan a justificar la excomunión, empiezan a justificar que Pedro no tiene la última palabra y demás cosas parecidas. Pero acá vemos que Pablo necesita ubicarse, necesita estar debajo de la comunión de los pilares de la iglesia, que son los 12 apóstoles. Pablo, por muy protagonista, por muy evangelizador, por muy ser un hombre de muchísima gracia, por ser un hombre muy de Dios, muy servidor de Jesús, entiende y se da cuenta que necesita estar en comunión, y no de cualquier ser humano, no de cualquier dirigente, sino de los pilares de la iglesia. Tantas iglesias o comunidades cristianas que no están bajo la comunión, que no están bajo la autoridad, que no están en comunión, en sintonía con la Iglesia Católica. Y se autojustifican pensando que ellos sí son Pablo para hacer lo que quieran, para evangelizar de la manera que sea, y de ahí pues nace todas las separaciones de la Iglesia. Pero vemos que Pablo no va en desobediencia, Pablo está en comunión y Pablo se da cuenta que hay una comunión y necesita estar bajo el reconocimiento, como dice la palabra de Dios, el reconocimiento de los pilares de la iglesia. Empieza el conflicto en el versículo 11. Cuando Pedro fue a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias. Dice, yo le hice frente en circunstancias. No dice Pablo o yo me hice frente siempre, en todo momento, de manera cismática, de manera que me tengo que separar, de manera en que yo hago mi propia iglesia con los paganos que ahora voy a empezar a bautizar, ¿no? En circunstancias, de manera muy puntual. Entonces, a veces la gente utiliza este hecho circunstancial, este hecho puntual, este hecho excepcional como norma. Y se justifican para todo y en cualquier momento y dicen, no, con el obispo de Roma, con los apóstoles, yo no quiero saber nada. Y hacen su propia iglesia. Nada con el Papa Francisco. Yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era irreprensible. El apóstol dice que la conducta de Pedro era reprensible, que necesitaba ser reprendido. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío. Pero después de que llegaron estos, empezaron a alejarse y ya no se juntaban con ellos por temor al grupo de judíos. Los demás de raza judía lo siguieron en el doblez de juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar por esta simulación. Cuando advertí que no andaba derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas, delante de todos, si tú que has sido nacido judío, te has pasado al modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pertenecemos a esos pueblos. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo y no por cumplir las prácticas de la ley. Entonces, y sigue el desarrollo de esta idea, ¿no? Entonces, ciertamente, en ese momento circunstancial, en ese momento excepcional, en ese momento muy puntual, efectivamente, Pedro se equivoca. Paréntesis. Pedro y los sucesores de Pedro no deben equivocarse. Pues no. Los obispos de Roma se equivocan. Pedro se equivoca, los sucesores de Pedro se equivocan, los obispos se equivocan, los patriarcas se equivocan. Y en este caso Pedro se equivocó. Y lo mismo pasa en la iglesia, por eso es que en la iglesia existen los cardenales. No es que está el obispo de Roma, que es el papa, y luego están los demás obispos en comunión con él, ¿no? Existen cardenales, existen dicasterios, existen conferencias episcopales, existen los nuncios, ¿no? Que ayudan
al gobierno de la iglesia para evitar en menor posibilidad caer en algún error. Ayudan los cardenales, sobre todo, a la toma de decisión de la iglesia. Porque el Papa se puede equivocar, sí se puede equivocar. Como lo vemos en la Sagrada Escritura, el Pedro se equivoca. Y los sucesores de Pedro también se tienen que equivocar, naturalmente. Y para eso están en comunión los obispos, los cardenales, las conferencias episcopales, que deben guiar, así como Pablo, en corregir, en orientar. Y no solamente los cardenales, han habido casos en que incluso hermanas religiosas se han opuesto al Papa para corregirlo, para ayudarlo, no para hacer otra iglesia, no para estar en desvinculación, no para cismar, no para autogenerar un nuevo evangelio con su nueva iglesia y autodenominarme nuevo profeta de esa nueva iglesia y separarme de la iglesia católica, como lo ha hecho Lutero, como lo ha hecho Calvino, ¿m? Como lo ha hecho el rey Enrique VIII, como lo han hecho los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los pentecostales y tanta nota que ha aparecido en los últimos siglos de la historia de la humanidad. Así que amigos, a lo largo de la historia, los sucesores de Pedro se equivocan, ¿sí? Y para eso están los cardenales, y para eso están los obispos, y también los presbíteros, y por qué no también los fieles, como han habido casos que se han equivocado. Hay un relato, por ejemplo, de San Francisco de Asís, que para ese entonces era un laico común, que su testimonio era tan fuerte por optar ese estilo de vida de la pobreza y la humildad y la obediencia, que cuando se entrevistó con el Papa, el mismo Papa que lo recibió se sintió como que avergonzado y al mismo tiempo se dio cuenta que su conducta no era buena y que en la iglesia necesitaba hacer un cambio. Y le encomienda a San Francisco de Asís la misión de ese cambio en la iglesia que tanto necesitaba. Y ahí nace pues la orden de los franciscanos. Y así, muchos laicos con su testimonio, muchos santos con su testimonio, van tocando el corazón de los sucesores de los apóstoles, perdón, del sucesor de Pedro en particular, pero también de todos los obispos que son sucesores de los apóstoles, para cambiar, ¿no? Para tomar una nueva decisión. En mi diócesis está mi obispo, que es sucesor de los apóstoles, y él tiene que tomar decisiones, y para eso hace un consejo. Invita a los señores, a los señores, a la pastoral juvenil, a los catequistas, en sinodalidad, en comunión para tomar decisiones. El obispo no toma decisiones solas. El obispo camina junto al pueblo de Dios para que juntos tomen una decisión. Y si A va a tomar una decisión que puede ser equivocada, están los presbíteros, está la comunidad de fieles, los religiosos, las religiosas en sintonía. Uno no se separa de la iglesia. Uno ayuda a la iglesia que Cristo funda. Uno no se hace cisma, uno no hace su propia iglesia, sino que complementa su servicio para el bien común de la iglesia. Así que amigos, les dejo esta reflexión. Gracias por su atención, paz y bien.